Buenos días, niños, bienvenidos otra vez. Estamos en la segunda parte de la clase del día de hoy. Hoy estamos hablando acerca de la invasión al Tahuantinsuyo, ¿no? Y sabemos que para esta invasión, pues hay historia, ¿no? Hay acontecimientos que han ido provocando hasta llegar, ¿no? Hasta desencadenar, pues la invasión. Entonces, estábamos hablando, ¿no? De que en un inicio habían rumores entre los españoles de que existían tierras de riqueza, tanto al norte como al sur, ¿no? Y en este caso, enfocándonos al sur, esas tierras eran el Tahuantinsuyo. Fue así que muchos españoles emprendieron la búsqueda de estas tierras, entre ellos Francisco Pizarro, quien tuvo éxito, ¿no? Quien finalmente, pues, logró lo que estaba buscando. Hemos visto que todo esto tampoco fue sencillo. A Cristóbal Colón a Francisco Pizarro le tomó 3 viajes, ¿no? 3 viajes, llegar a las tierras que estaba buscando. Perdón, perdón, un ratito. Salud, Miss. Gracias, chicos, gracias. Bien, les había comentado, creo, ¿no? De vez en cuando me dan unos ataques de tos y me ahogo, pero ya estoy bien, perdonen. Bien, chicos, entonces, como les estaba mencionando, no fue fácil, ¿no? A Francisco Pizarro le tomó 3 viajes largos llegar. En el primer viaje, pues, no logró nada, ¿no? Fue un viaje fracasado realmente porque no avanzó mucho y lo poco que avanzó, pues, digamos, hubo muchos ataques, ¿no? Ataques por parte de los nativos. Ahora, en el segundo viaje, él ya tuvo, digamos, más éxito, ¿no? En el segundo viaje ellos por fin, a pesar de tanta peripecia, a pesar de tanto desacuerdo, ¿no? De tanta discusión, a pesar de tanto que los hombres que estaban con Francisco se estaban rebelando, a pesar de ello, unos pocos lo acompañaron y llegaron, ¿no? Llegaron muy cerca ya, realmente dentro, ¿no? Muy cerquita del territorio peruano, ¿no? Pero Francisco Pizarro, ¿no? Miss, las personas que son bien altas son descendientes de los incas. Porque los incas dicen que medían más de 2 metros, Miss. Y yo digo, ¿cómo habrán visto a los españoles, Miss? Los españoles miden menos de 1,80 m menos. ¿Cómo los han visto? Como hormiguitas. No tanto, porque también habían españoles altos y los españoles también usaban, ¿no? Esos botes de armadura que tampoco los hacían ver tan pequeños, ¿no? En fin, tendríamos que investigar más, porque puede que algunos hayan sido bastante aguerridos, pero también hay otros que no han sido tanto, ¿no? En fin, entonces, llegado el segundo viaje, descubrieron que sí existía el Tahuantinsuyo, regresaron, firmaron, digamos, hicieron legal, ¿no? El viaje que venía a continuación, que fue el tercero. Llegado el tercer viaje, aquí ya invadieron nuestras tierras. Aquí ya invadieron y lo vamos a ver también en un video, ¿ya? En ese video, pues vamos a poder observar también, ¿no? Cuando Francisco Pizarro recibe la noticia de que Atahualpa estaba en Cajamarca, ¿no? Y por medio de un indígena, ¿no? Atahualpa, pues, ¿no? Le comunica a Pizarro que sí, que aceptaba un encuentro, ¿no? Atahualpa, pues quizás no se hubiera imaginado todas las intenciones que tenían los españoles. Probablemente se haya sentido más seguro debido a que ellos, los incas, eran una gran población, mientras que los españoles, pues, eran unos pocos, ¿no? Sin embargo, hay una estrategia que favoreció muchísimo a Francisco Pizarro y en realidad favoreció muchísimo a los españoles. ¿Cuál fue esa estrategia? A ver, mira, Francisco Pizarro, Atacar por atrás. ya puede ser. Blancotiradores, Miss, blancotiradores por todos lados. Sabemos que los españoles tenían cierta ventaja en cuanto a las armas, ¿no? Armas de fuego. Los peruanos, en este caso los del Tahuantinsuyo, no teníamos eso. Pero miren, había algo que fue estratégico y favoreció sí o sí, y de lo que se valieron sí o sí los españoles. Mira, somos muy pocos, ¿no? Yo soy Francisco Pizarro y mi gente, somos muy pocos. Pero, ¿todo era paz y amor en los incas? Díganme, ¿todo era paz No, y Miss, No, no. amor? No. No, cero.
los incas abarcaron o crecieron, se hicieron un gran imperio, pero todo fue con paz. No, No, con Miss. guerra. Si no se apoyaban, morían. A ver, ¿qué quería decirnos algo, Adriano? ¿No? Si no los No, apoyaban, Miss. ellos se morían. Los mataban, les lo decapitaban. Lo Y ponían en la horca. justamente eso, ese es un detalle importantísimo. El imperio incaico, si bien era bastante grande, todo el territorio que tenía nunca, no todo el tiempo fue por la paz. Muchos territorios conquistados por los incas fueron a la fuerza. Y había muchos, digamos, muchas comunidades, muchos grupos indígenas que no querían pertenecer a los incas, no querían pertenecer al imperio incaico. Entonces, ¿cuál fue la estrategia de Pizarro? Ok, voy a reunir gente, voy a agrandar a mi gente y para ello me voy a unir, me voy a aliar con los enemigos de los incas, ¿no? Había muchos pueblos que querían apartarse de los incas, querían desarrollarse por su cuenta, no querían pertenecer al imperio incaico. Entonces, esto favoreció mucho a Pizarro, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la estrategia? La estrategia fue hacer alianza con los enemigos del pueblo al que iban a atacar. Eso le funcionó bastante a los españoles, porque también pasó lo mismo cuando vemos al norte con Hernán Cortés, también pasó lo mismo con los aztecas. Los aztecas también tenían enemigos. ¿Por qué? Porque al igual que los incas también conquistaban territorio a la fuerza. Entonces también tenían enemigos y los españoles se aliaron de esos enemigos. Del mismo modo pasó acá. Ahora, además de que los incas ya tenían enemigos, había otra cosa más que también favoreció a los españoles. ¿Y qué fue? La guerra. Que la pelea entre Atahualpa y Huáscar. La pelea entre Huáscar y Atahualpa. Entonces, ahora vamos a ver eso. Pero miren, aquí tenemos esto. Esto es la imagen de los viajes que realizó Pizarro, ¿ya? Los viajes que realizó Pizarro, acá está, todo ello. Miren, habíamos visto, ¿no? Que para ellos ellos habían dibujado solamente en su mapa esta parte en un inicio, ¿no? Así, en parte horizontal. Todo eso es lo que estaba en su mapa. Ellos no lo habían dibujado todo tal cual en vertical, sino no tenían en parte horizontal nada más esta parte en un inicio, ¿no? En la capitulación de Burgos. Pero ahora ya podemos ver más y ellos habían avanzado por el Mar del Sur, por el Océano Pacífico, habían avanzado en este territorio. En el primer viaje no avanzaron mucho. En el segundo viaje, que es lo que está de verde, ¿no? Fueron llegando a diversas islas, diversos espacios, llegaron por acá, hasta este punto. Acá, ¿no? Ellos ya estaban muy cerca del río Santa. Aquí ellos ya pudieron ver tierra, pudieron enterarse de que realmente existía el Tahuantinsuyo. Pero como estaban debilitados, estaban cansados, tuvieron que ir y regresar por traer más hombres, ¿no? Ahora en el tercer viaje ya Francisco Pizarro regresa con hombres, regresa digamos, ya con toda su estrategia planteada, ¿no? Y él ingresa pues por acá, funda Piura, ¿ya? Llega a Tumbes, funda Piura, y luego se reúne con Atahualpa en Cajamarca. Ay, eso sí fue feo. Una vez que se reúne con Atahualpa, captura a Atahualpa, lo tiene encerrado, ¿no? Y todo ello que sucede ya comienza, digamos, a recorrer todo, ¿no? Hasta llegar al Cusco, aquí. Ay, no puede ser. No. Ay, se me escucho así, estaría bien bonito. Da un poco de pena, ¿no? A ver, ¿qué opinan? Sí. ¿Qué opinan sobre ¿Sí? todo esto? ¿Les agrada la idea? ¿No les gusta la idea? ¿Fue No, bueno? Miss. ¿Fue malo que hayan llegado? A ver, ¿qué piensan? A ver, conversemos un momento. Y Los españoles nunca debieron venir. Edana, coméntanos más. ¿Qué nos dices, Edana? Que los españoles nunca debieron aquí venir, Miss, porque el Perú tenía que tener tantas riquezas. Sí, pero los españoles vinieron por las riquezas. Por las riquezas vinieron. Los españoles son lo de No peor. tuviera Miss ahí. A ver, Los españoles son lo de peor. vámonos en orden. A ver, Edana dice, nunca debieron venir, ¿no? Y Edana Nunca, Miss. expresa su sentir y le da mucha pena todo lo que ha sucedido. Ok, a ver, ¿qué nos dice Antonio?
Miss, pero si no venían los españoles, no podía el Perú progresar. Ahí tenemos una, digamos, ya, ingresamos al debate, ¿no? Elena dice, no pudieron venir. Ahora, hay que... Miss, si no nos hubieran invadido los españoles igual, nos hubieran invadido otros países igual. Aquí está otro punto. A ver, miren, en realidad, pues la historia es la historia porque ello ha ocurrido de una manera, pero siempre por decisiones. A ver, imagínense que el rey de España, digamos, la reina Isabel, nunca hubieran aceptado que Cristóbal Colón emprendiera ese viaje, porque ellos lo financiaron, ¿no? Si no hubieran aceptado, la historia hubiese sido diferente. Entonces, hay muchas posibilidades. Puede que el imperio incaico haya seguido creciendo, ¿no? Extendiéndose más y más y más, de repente hubiera cruzado con... Sí, pero ya no existirían, ¿cómo se llama? Que contaminen al ambiente o estas cosas malas que salen por la televisión, mi. Vamos, ahí vamos. Esa es una posibilidad, que el imperio incaico haya seguido creciendo. Otra posibilidad es que, pues, otros pueblos nos hubieran conquistado. Quizás no los españoles, pero alrededor del mundo siempre, pues, al menos Ingleses, mis, los ingleses. los ingleses, escuchen, en Miss, pero también hay que agradecerle un poco a los españoles porque con No. eso, con la caída del imperio también nos hemos esforzado, ya que tenemos celulares, cosas más inteligentes, más avanzadas. Pero Si no, antes estaríamos ahí era picando mejor. piedra. Pero ahora quien tiene el celular le paran robando Sí, y lo paran diciendo y robando. nunca hace justicia. Lo paran robando. A ver, guardando silencio. Justamente este tema es bastante debatible. Ok, ya ver, Emma, vamos en orden, en orden. Miss, eso sí tiene cierto un poco, que roban y roban, sí, Miss. Y aparte también cuando mi mamá era muy joven, le habían pedido su celular y mi mamá tenía su celular y le habían puesto el cuchillo en el cuello. Si no le da el celular, la mataba. Y yo estaba ahí como Ay, mi, pequeña. menos eso, no, mi. Cero. Misa, pero igual pase lo que Miss, pase, siempre habrá contaminación. A ver, pero también son culpa No de pongan los celulares a los la calle. propietarios que utilizan el celular para que lo roben. Si saben que no Sí, deben lo andar usan con en el la calle, celular son en la así. mano. ya ver, perdónenme chicos que les apague los micrófonos, perdónenme, ya. Muy bien, justamente ese tema provoca todo. Acá aparece Atahualpa y Huáscar, Edana y Aldeire. Sí, pero nadie puede predecir si te roba o no, nadie Yo puede crear mi predecir. propio imperio. Guardamos silencio todos, guardamos silencio todos. A ver, Imperio virtual, mi. todo lo que Miss, mejor todo lo que ustedes mencionando, pues, es válido. No, cada uno piensa, a ver, en primer lugar, a ver, vamos a centrarnos por poco. ¿Qué hubiera pasado si los peligros no llegaban? Basta con que una decisión en la historia hubiera sido diferente, realmente todo hubiera sido distinto, ¿no? Hay posibilidad de que hubieran llegado a otros pueblos, porque imagínense, nosotros hubiéramos seguido en lo mismo, ¿no? Con nuestras propias ideas, con nuestras propias cosas, pero alrededor de los demás, digamos, países, ya estaban creciendo en tecnología y en muchas cosas. En algún momento sí o sí hubieran descubierto estas tierras, sí o sí. Quizás no los españoles, pero también probablemente otros países, ¿no? Otros países hubieran llegado acá. Porque ya quizás acá no, pero en España o en otros lugares, en Europa, se hubieran creado los aviones, igualmente, ¿no? La historia por allá hubiera continuado. Entonces, en algún momento iban a llegar a esas tierras. Ahora, sí, ¿fue bueno o fue malo que llegara? A ver, muchos mencionan, y están en lo cierto, de que la llegada de los españoles, al menos, una ventaja es que ahora tenemos diversos conocimientos que si ellos no hubieran llegado, no los tendríamos, ¿no? Tenemos este idioma, tenemos tecnología que en aquel entonces no teníamos. Eso es cierto y no lo podemos negar. Algo que también tengo que decir es que no podemos justificar la manera en que llegaron, la manera en que invadieron, porque hubo demasiada violencia, ¿no? Eso es cierto. Hubo esclavitud, también algo que pues creo que nadie está de acuerdo con eso. Pero eso sí, no podemos negar que muchos de los inventos que trajeron, la cultura que trajeron, pues también nos ha favorecido bastante, ¿no? A ver, a comparación de lo que teníamos en el Tahuantinsuyo a lo que había alrededor del mundo, pues hubiésemos quedado un poco atrasados, ¿no? En relación a la cultura o relación a la tecnología que otros países tenían. Mis, Dime, yo creer que el no,
que el tatarabuelo de mi bisabuelo era español. Y creer eso, Miss. No puedo. Exacto, o sea, Sigue vivo para que sepas o qué. Miss, yo creo que hay que tomar las cosas a bien. Pero Porque al último no vamos a poder retroceder el tiempo. sí, a ver, hoy en día tenemos que ver, pues justamente, De seguro sus tatarabuelos siguen vivos y siguen acordándose de él, de seguro. no, mi abuelita me lo dijo antes que falleciera, que le habían dicho, que le habían dicho, que le habían dicho, que le habían dicho. ok, a ver, tranquilos, a ver. Yo también, al igual que Génesis, ¿no? Pienso que es cierto, podemos conversar y pensar sobre todo lo que hubiera pasado, sobre todo lo que hubiera sido diferente, ¿no? Pero la cosa es que estamos en el presente. Ahora, en el presente yo soy testigo de que muchos todavía están cargando, ¿no? Ese resentimiento con los españoles. A ver, los que hicieron todo esto fueron los españoles, pero los españoles de esa época, ¿no? Yo no sé si actualmente esos españoles, los españoles actuales, qué pensarán, ¿no? De todo lo que ha sucedido, no sabemos. Ahora, siempre en la historia, es decir, que han habido guerras, han habido diversos conflictos, enfrentamientos, ¿no? Y siempre habrá Ahora, alguien que la esté Tercera a Guerra favor Mundial. de un grupo y también que esté a favor de otro. Siempre están los que han ganado y los que han perdido. Siempre los que han sido atacados ven al otro como un enemigo, ¿no? Siempre. A ver, hoy en día, en la guerra que está Ay, me duele. pasando, vemos a Rusia como el enemigo. Miss, no sé por qué, pero me están saliendo lágrimas. ¿Por qué estoy llorando? ¿Qué me hizo? Yo no hice nada. Ay, chicos, de repente, pues este tema. Es el frío, de seguro. No durmió ¿Será? bien, de seguro. Es el Es la frío, tiene gripa. fiebre, de seguro. Tiene fiebre, de seguro. En fin, en fin. Bien, chicos, a ver, ya. O es que da pena la caída del imperio. En conclusión, pues, las cosas no sabemos cómo hubieran sido exactamente, ¿no? Si no hubieran llegado los españoles, pero la cosa es que la realidad es esta. Ellos llegaron y a pesar de todo, hoy en día somos producto de todo lo que pasó en la historia, ¿no? Eso es lo que tenemos que recordar. Ahora, veamos pues, el siguiente punto y luego vamos a ver un video, ¿ya? Entonces, ¿por qué cayeron los incas? ¿Por qué cayó el imperio incaico a pesar de ser tan grande? Uno, Entre la separación del imperio incaico porque pelea Atahualpa y Huáscar, y otra porque los españoles eran considerados grandes, Miss, y tenían más armas y todo. Porque una, hubo un traidor. en primer lugar, pues, el conflicto entre Huáscar y Atahualpa fue un hecho fundamental que favoreció mucho a los españoles. Y otro, lo que se estaba mencionando, ¿no? De que muchos pueblos que no estaban a favor de los incas se estaban rebelando y estaban uniéndose a los españoles. Eso ayudó mucho a que ellos ingresen acá. Ahora, además, ¿no? Del armamento que tenían que era superior al nuestro. Ahora, vamos a ver un video, pero antes de ver el video vamos a responder a sus preguntas. ¿Ya? A En ver. un minuto lo hacemos, Miss, todos somos rápidos, recuerde, Miss, porque la vez pasada menos de un minuto lo resolvimos, ¿recuerda? Sí, sí, de acuerdo, sí recuerdo. A ver, vamos, pero vamos en orden, ¿ah, chicos? En orden, a ver. Descubre el mar del sur. Blasco Núñez de Balboa. Vasco Núñez. Blasco Núñez de Balboa. Blasco Núñez. Ajá. La de Miss. La de La de mis. Miss, nosotros ya nos enredamos, nosotros mismos. No puede ser Colón porque ya estaba muerto, ¿no? Colón ya no podía ser. Muy bien. Pierde un ojo. Siguiente. pierde un ojo. Pierde un ojo, Pierde Miss. un ojo, La pierde de. un Pierde ojo. un La de. Pierde un ojo. Pierde un ojo. Es mis 3 viajes. 3. Tres. Tres. Ahora, San Miguel de Tangarará. San Miguel de Tancarará. yo todavía no San leo, Miguel de Tantarara. todavía no leo la pregunta. Vamos en orden, chicos, en orden. Recuerden que esto se está quedando como grabación. Ya, a ver, vamos en orden. Primera ciudad española en el Perú. Ahora sí. ¿Cuál? San Miguel San de Miguel de Tantarara. Tangarará. Miguel de Tancarará. ¿Qué queda San Miguel de Tangarara actualmente? Piura. En Como Piura. Piura. Justo el año pasado donde viajé, en plena cuarentena. Qué bien, allí en Piura. Bueno, yo también estuve. El calor es bien bonito allá, mi país. Siguiente. ¿Cuántos? Escuchen primero la pregunta. Al que responde le bajo puntos, ¿ah? Hasta que yo termine tienen que escuchar. A ver.
¿Cuántos hombres decidieron continuar el viaje con Pizarro? Ahora sí, ¿cuántos? 13. Hombre. 13. Miss, cuando usted dijo eso, nadie respondió. Exacto, así que creo que tengo que amenazarlos para que me hagan caso, ¿no? No quiero llegar a eso, ¿ah? A ver, vamos. Siguiente pregunta, todos guardamos silencio un momento. A ver, dice así. Pizarro envió por provisiones a Panamá en su segundo viaje. ¿Quién fue? Diego de Almagro. Hugo de Almagro. Ahora sí hemos terminado. Por favor, tomen una captura de pantalla. ¿Listo? Ya Un está. rato, Miss, un rato, Miss. Muy bien. está mi. Listo. Ahora vamos aquí. Pues, El video. Ah, no. rápidamente, ¿ya? En conclusión, la invasión de destrucción de la cultura andina y el inicio de la explotación de las riquezas y de la mano de obra indígena, ¿no? ¿En función de quién? De los intereses de la corona española. Corona española. No puede ser. De Y verdad, vamos Miss. Por favor. ir por los más. Oh my God. Y chicos, este es su esquema. Ya, este es el esquema que van a copiar el día de hoy. A ver, vamos a retroceder. Creo que alguien no terminó de tomar su captura. Ahí está. Vamos. ¿Listo? ¿Me avisan? Listo, Miss, gracias. Genial. Ahora vamos rápidamente a un video, ¿ya? El video dura 10 minutos, así que tienen que estar muy atentos, ¿ya? Atentos, atentos. Exacto el tiempo que tenemos, Miss. Exactito, sí, exactito. Hasta un poquito más. Tenemos. Muy bien, vamos, ahí está. No Vamos, puede ser. No puede ser. está demorando un poco. Agrándelo, Miss. Agrándelo, agrándelo. Bien, chicos, empezamos, ¿ya? Empezamos. Atentos. Cualquier cosa, cualquier comentario, me hacen la manito, ¿ya? Vamos. ¿Cómo consiguieron los españoles derrotar al imperio más extenso de la América precolombina? ¿Por qué terminaron muertos los dos conquistadores más importantes de esta historia? Yo soy Seba de Historia en 10 y en este video vamos a hablar de la conquista del Perú. Para 1532, cuando los españoles empezaron la conquista del actual Perú, la región estaba dominada por el imperio inca. Los incas llevaban siglos ahí, pero durante el siglo XV, a partir del reinado de Pachacútec y sus sucesores, habían logrado extenderse a lo largo de los Andes, desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile y Argentina, incluyendo Perú, Ecuador y parte de Bolivia. Para comienzos del siglo XVI, su imperio, llamado el Tahuantinsuyu, abarcaba más territorio que ningún otro en la América precolombina. A la cabeza estaba el Inca, que era el emperador. Su capital era Cusco, su idioma oficial el quechua y su religión era politeísta. Entre sus dioses principales estaban Viracocha, Huiracocha, que era un dios creador, e Inti, el dios del sol y antepasado de los emperadores. Para poder conectar mejor semejante imperio, construyeron un sistema de caminos que cubría miles de kilómetros, pasando por montañas y desiertos. Estos eran recorridos por los chasquis, corredores que se encargaban de entregar mensajes. Además, para poder cultivar en lugares tan complejos, los incas usaron técnicas como las terrazas o andenes de cultivo, que permitían adaptarse al relieve y facilitar la distribución de agua. Pero sin duda su característica más interesante era su organización socioeconómica. La sociedad estaba dividida en aylus, grupos de familias unidas. Cada comunidad buscaba cubrir sus necesidades compartiendo trabajo y bienes basándose en la reciprocidad. El Estado inca, por su parte, exigía trabajos en forma de mita, que eran turnos rotativos obligatorios por un cierto tiempo al año. Así se construían las obras públicas y se cultivaban las tierras estatales. Almacenando y redistribuyendo los excedentes se alimentaba a los trabajadores, al ejército y a los funcionarios. También se premiaba a líderes locales y se daba ayuda a ancianos o por malas cosechas. La contabilidad de todo esto la llevaban con quipus, que tenían cuerdas y nudos que representaban distintas cosas como soldados o productos y sus cantidades. Del otro lado tenemos al Imperio Español. Su rey era Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, que hacía ya tiempo que ostentaba las dos coronas. Habían pasado ya 30 años desde la llegada de Colón en 1492. Hernán Cortés ya se había enfrentado al Imperio Azteca, o mejor dicho Mexica, y lo había derrotado en 1521. Al año siguiente, Elcano había logrado terminar la expedición de Magallanes, concretando la primera vuelta al mundo. Es en ese contexto que tenemos que introducir al que será el conquistador del Perú, Francisco Pizarro, que ya tenía una larga historia en el Nuevo Mundo. Había nacido en Trujillo, España, probablemente alrededor de 1478. Era bastardo y analfabeto. Llegó a América en 1502 y en 1513 participó de la expedición que descubrió el Océano Pacífico, al mando de Vasco Núñez de Balboa. Otras campañas le siguieron, y llegó a tener tierras y cargos en la ciudad de Panamá.
Fue ahí donde se enteró de la expedición de Pascual de Andagoya, de 1522, que reforzaba los rumores de los nativos sobre un reino de grandes riquezas hacia el sur. Pizarro, con ya 20 años en América, decidió organizar una expedición. Para eso se asoció con el sacerdote Hernando de Luque, que ayudaría en el financiamiento tal vez a nombre de Gaspar de Espinosa, y con Diego de Almagro, un personaje importantísimo que por ahora ayudaría con el abastecimiento y los refuerzos. La primera expedición partió con algo más de 100 hombres, en noviembre de 1524, pero no llegaron demasiado lejos, y volvieron sin resultados. La segunda empezó a principios de 1526. Tras muchos meses se encontraron con una balsa con mercaderes y con un cargamento que anticipaba riquezas. Pero para mayo de 1527 llevaban más de un año explorando y no habían encontrado nada que equiparara sus sufrimientos. Estaban en la isla del Gallo al sur de Colombia. En una ocasión, frente a los descontentos, Pizarro habría trazado una línea en la arena y preguntado quiénes se animaban a seguir con él para buscar riquezas. Apenas 13, los 13 de la fama al menos, se le habrían unido. En realidad no sabemos cuánto tiene de leyenda este hecho, pero muestra lo duro de la situación, que continuó por meses hasta que vinieron refuerzos. Pizarro entonces, en vez de volver, siguió hacia el sur, y esta vez encontró lo que buscaba. Llegando al norte de Perú dieron con Tumbes, una rica ciudad que era parte del Imperio Inca. Tras seguir un poco más, Pizarro decidió retornar, para organizar otra expedición y conseguir además los permisos oficiales para apropiarse de la tierra. En 1529 lo encontramos de vuelta en España, entrevistándose con el rey. El 26 de julio firmó con la reina las capitulaciones de Toledo. Estas lo nombraban gobernador y capitán general, y sumaban títulos y cargos para Almagro, Luque y sus 13 hombres más cercanos. Mientras estaba en España reclutó a sus hermanos. Además no sabemos si se encontró con Hernán Cortés, pero tampoco necesitaba hacerlo para conocer sus experiencias con los mexicas. Después de conseguir todo lo necesario, partió de Panamá en enero de 1531 con unos 180 hombres. Mientras tanto, Almagro organizaba otra expedición de apoyo. La pregunta clave es cómo lograron conquistar un imperio tan grande siendo tan pocos. Sin duda jugó a su favor el contexto político del imperio inca. El emperador, Huayna Cápac, había muerto unos años antes, y 2 de sus muchos hijos se disputaban la sucesión en una guerra civil. A Atahualpa lo apoyaba el norte con centro en Quito, mientras que a Huáscar la facción de Cusco. Para cuando los españoles llegaron, Huáscar acababa de ser derrotado y Atahualpa ocupaba el puesto de inca. Si bien había ganado, el conflicto debilitaba la unidad del imperio y tenía el ejército dividido y ocupado. Poco a poco Pizarro fue enterándose de todo esto. A principios de 1532, cuando llegó a Tumbes, la encontró destruida. Continuó hacia el sur y unos meses después decidió fundar San Miguel de Piura, pensada como un punto de conexión. Más adelante se encontraron con un noble mensajero del Inca, que les trajo regalos, inspeccionó sus fuerzas y les dijo que Atahualpa estaba en la ciudad de Cajamarca, dispuesto a entrevistarse con ellos. El emperador quizás confiaba en su superioridad numérica, o estaba concentrado en otros frentes. Mientras avanzaban, Pizarro aprovechaba la desunión para sumar aliados. Muchas comunidades querían librarse del dominio inca. Finalmente llegaron a Cajamarca el 15 de noviembre. El emperador, que estaba con su ejército en las afueras, dio alojamiento a los invasores, se reunió con algunos de ellos y pactó una entrevista en la plaza de la ciudad, que llegó al día siguiente. Los españoles se habían posicionado estratégicamente rodeando la plaza. Atahualpa entró en una litera, acompañado de un enorme séquito. A su encuentro salió Fray Vicente de Valverde con una Biblia o brevario en la mano. Intérprete de por medio comenzó una suerte de requerimiento, pidiéndole que se sometiera a Dios. Atahualpa tomó el libro y tras inspeccionarlo lo lanzó rechazando todo. Pizarro activó entonces la emboscada. Los españoles salieron de sus escondites y tomaron la plaza. Matanza de por medio lograron capturar al Inca. La capital y la mayor parte del ejército, junto con sus generales, seguían intactos, pero con el emperador preso el imperio quedó petrificado. Pronto llegaron las negociaciones de un rescate. A cambio de su libertad, Atahualpa ofreció llenar una vez de oro y 2 de plata la habitación en la que se encontraba. El Inca era consciente del interés de los españoles por esos metales, y tomaría tiempo cumplir la promesa. Mientras tanto, Almagro llegó con grandes refuerzos, y Huáscar fue ejecutado por orden secreta de Atahualpa, para que no fuera de ayuda a los españoles. Pizarro mandó a fundir el rescate, y el reparto comenzó en junio de 1533. En función de las cifras de los cronistas, algunos calculan que recibieron unos 6.000 kilos de oro y 11.000 de plata. Pero a pesar de haber pagado, Atahualpa no fue liberado. De hecho, fue sentenciado por varios cargos y lo ejecutaron el 26 de julio, tal vez por miedo a que liderara una rebelión. El siguiente objetivo fue tomar Cusco, la capital. Partieron en agosto, después de coronar a su propio inca. Nombraron a Túpac Hualpa, también hijo de Huayna Cápac, pero murió sospechosamente al poco tiempo. Lo reemplazaron con Manco, otro hermano y partidario de Huáscar. Buscaban ganarse el apoyo de esa facción, reduciendo la resistencia a antiguos generales de Atahualpa. También crecieron en el camino sus alianzas con las comunidades que buscaban liberarse.
Si bien tuvieron varios enfrentamientos antes de llegar, lograron entrar a Cusco el 15 de noviembre de 1533. Con la ciudad en manos españolas, el imperio parecía derrotado. Pizarro decidió fundar su propia capital, porque la ubicación de Cusco complicaba las comunicaciones. Tras dejar parte de sus hombres en la capital inca, se fue hacia la costa y fundó Lima, la actual capital del Perú, en enero de 1535. Meses más tarde Almagro partió hacia Chile, a explorar y tomar para sí nuevas tierras. Los conquistadores tendrían ahora parte de la culpa de reactivar la resistencia incaica. Con las fuerzas españolas separadas, Manco, el inca nombrado por Pizarro, vio una oportunidad para rebelarse. Engañó con promesas de oro a los españoles y consiguió escapar de Cusco a principios de 1536. Organizó entonces una rebelión, poniéndose al mando de miles de indígenas. Hubo ataques en varios puntos, pero el foco estuvo en Cusco. Para detenerlos, los españoles necesitaron sus aliados indígenas y todos los refuerzos que pudieron conseguir. Uno de ellos fue Almagro, que volviendo del sur ayudó a acabar con los ataques a Cusco en 1537, pero quedándose él con la ciudad. Manco logró escapar y se refugió en Vilcabamba, sobre las montañas. La resistencia de los incas de Vilcabamba continuaría por décadas, incluso después de la muerte de Manco en 1544. El último de los emperadores rebeldes fue derrotado recién en 1572. Esa resistencia se veía favorecida por las disputas frecuentes entre los españoles, comenzando por la guerra civil entre pizarristas y almagristas. Ya hacía tiempo que Pizarro y Almagro tenían sus diferencias. Las condiciones de la capitulación de Toledo, por ejemplo, o el reparto del rescate de Atahualpa, habían causado disputas. Ahora Almagro, a quien le habían reconocido territorios al sur el año anterior, reclamaba que la capital inca le pertenecía. Para quitársela fue necesaria una expedición al mando de Hernando, hermano de Francisco Pizarro. Tras ser derrotado, Almagro fue ejecutado en 1538. En venganza, un grupo de almagristas asesinó a Francisco Pizarro en su casa de Lima, en 1541. Habían pasado 10 años del comienzo de la tercera expedición. Y aún faltaba para que llegara la paz, porque comenzaría enseguida la rebelión de los encomenderos, que costaría la vida al primer virrey del Perú. Esta la lideró otro de los hermanos Pizarro, Gonzalo, que fue condenado a muerte en 1548. Así concluimos esta historia. Espero que les haya parecido interesante. Es uno de mis temas favoritos junto con la conquista de México, a la que también le dedicamos un video. Recuerden. Muy bien. Bien, chicos, bueno, hemos terminado con el video. Hemos terminado de ver todo lo relacionado, ¿no?, a la conquista. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Interesante. Y muy triste. Triste, Miss. Es interesante. Pues realmente, pues sí, ¿no? Es una historia, es una parte de la historia bastante debatible. En fin. Bien, chicos, nada más nos queda pues dejar aquí la clase. Vamos a continuar hablando en la siguiente clase un poco más sobre. Vamos a continuar hablando un poco más sobre esto más adelante. Bien, chicos. Miss, no hay quiz, Miss. No, chicos, no tenemos quiz. Un gusto enorme. Nos vemos la siguiente clase, ¿sí? Cuídense mucho. Mañana nos encontramos. Chao. Miss. Chao, chicos. Chao. Chao, Miss. Chao. Chao.